Yo los invito a que abramos nuestras Biblias en Mateo 5. Y antes de comenzar, yo los quiero invitar a que hagamos una oración para entregar este tiempo de tema, este tiempo de enseñanza y exposición de la palabra de Dios. Ahí donde está, yo le pido que incline su rostro y que hagamos una oración y le digamos: mi buen Dios, yo te doy muchas gracias, Señor, por este día que tú nos das el privilegio de poder estar en la iglesia, recibiendo tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por darnos vida. Gracias por todos los que estamos aquí reunidos. Queremos pedirte a ti, Espíritu Santo de Dios, que seas tú moviéndote en las vidas de cada uno, que seas tú llevando que estas palabras que hoy se predican, Señor, sean unas palabras, Padre, que caigan en tierra fértil, Señor. Que entre hasta lo más profundo de nuestro ser y hagan en nosotros una nueva persona. Espíritu de Dios, continúa con ese proceso de regeneración que estás haciendo en cada individuo y en cada creyente. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, si quieres, bájale un poquitico, por favor. Vamos entonces, en el día de hoy, yo quiero iniciar con ustedes una nueva serie. Vamos a iniciar una serie que está en el Evangelio de Mateo. Por eso les dije que se fueran a Mateo capítulo ¿qué? 5. Allí en Mateo capítulo 5 nos habla acerca de cómo Jesús comienza a predicar el sermón del monte. Entonces nuestra serie se va a llamar el sermón del monte. Y este sermón del monte comprende desde los capítulos 5, 6 y 7. Entonces vamos a estar varios sábados enfocados en extraer, en exponer fielmente lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros a través de estas enseñanzas tan maravillosas que hay aquí en este sermón del monte. Entonces, como ustedes pueden ver ahí en Mateo 5, 1, 2, hoy vamos entonces a estar estudiando la introducción y vamos a abarcar hasta el versículo 1 y 2. De aquí 8 días vamos a iniciar con las bienaventuranzas. Entonces la invitación es que ustedes no se pierdan ninguna de estas reuniones, porque la de verdad va a ser muy interesante lo que vamos a estar entonces nosotros estudiando durante estos sábados. Entonces, para comenzar, yo quiero de pronto iniciar hablando acerca de la realidad del ser humano, o la realidad o preguntarles más bien a cada uno de ustedes que me están escuchando en el día de hoy acerca de cuál es el propósito de vida que usted tiene. Ahí donde usted está, respóndase esa pregunta. ¿Cuál es su propósito de vida? Yo sé que por estar en la iglesia, muy posiblemente la respuesta a esta pregunta usted lo van a asociar con algo espiritual, pero la clave en esto es que usted se dé cuenta en qué está gastando usted su tiempo, sus energías, ¿cierto? En qué está gastando usted la mayor cantidad de su vida, y ahí se va a dar cuenta usted verdaderamente cuál es su propósito. Así que si yo hiciera en esta tarde una encuesta acerca del propósito por el cual cada persona vive, nos vamos a encontrar tantas respuestas como personas hay en este lugar. Sí, y muy posiblemente podemos escuchar entre esas respuestas, podemos tener algunos que pueden decir que su propósito en esta vida es tener una familia. Sí, otros pueden ser de pronto desarrollarse profesionalmente. Entonces por eso tal vez su propósito es el de ser ingeniero o ser médico o llegar a ser arquitecto o poder obtener, si usted ya tiene algo en su profesión, usted de pronto dirá: mi propósito es ser un doctor, ¿cierto? Obtener un doctorado. ¿Sí? Otros podrán decir que su propósito de vida
es que mientras vivan, quieren experimentar el mayor placer posible y ser felices. El de otros puede ser el de tener dinero y tener poder. Otros nos podrán decir a nosotros que el propósito de vida es de pronto llegar a una edad donde nos podamos retirar, donde podamos tener una casa de campo, donde no haya nada que nos perturbe, o llegar a una edad o decir viajar por el mundo puede ser el propósito, porque en eso está su propósito, ¿sí? Y así podríamos seguir encontrando tantas diferentes respuestas como yo a ustedes les vaya preguntando acerca de cuál es el propósito de vida. Sin embargo, todas esas respuestas las podemos centrar o las podemos resumir en una sola. Cada una de esas cosas por las cuales usted está luchando, ¿cierto? Se puede resumir en querer ser feliz, en querer encontrar la plenitud, en el poder encontrar la felicidad, ¿sí? O la plenitud para nuestras vidas. Así que aunque las respuestas varían de forma, porque unos quieren ser grandes profesionales, otros quieren viajar, otros quieren tener una familia, todos tienen un mismo fin. Y el fin es que cada persona viene buscando la felicidad, o están buscando cómo ser felices en su vida. Y el problema es que cuando la persona alcanza esta meta, y claro, vale la aclaración, no estoy diciendo que es malo que usted quiera ser un arquitecto, que usted quiera tener una familia, no estoy diciendo eso, sino que se convierte eso para las personas, ¿sí? El problema de este tipo de cosas es que cuando las personas alcanzan esa meta en particular que se han trazado o por la cual están luchando, se encuentran con la mala noticia que aquello que le prometía felicidad o con lo que creían que iban a encontrar la felicidad o la plenitud, no lo logran, ¿cierto? Van a quedar sin esperanza, van a quedar tristes. Y mire que no voy muy lejos. Muchas personas dicen que quieren casarse porque creen que parte de su depresión es porque está soltero o soltera, ¿sí? Muchos dicen que quieren un mejor trabajo porque le culpan que el trabajo que tiene o el no trabajo que no tiene en el momento, ¿cierto?, lleva a que tenga ciertas condiciones y usted no sea una persona feliz. Pero es que donde yo me ganara más plata, no, es que donde yo encontrara mi príncipe azul o mi princesa, eso sería para mí la plenitud. Entonces, la felicidad, cuando eso no se logra, la felicidad se me va a desvanecer en nuestras manos. Aquello por lo que tanto he luchado y se ha desgastado, no logra saciarlo, lo deja sediento en lo profundo de su ser. Y qué tristeza que muchas veces vamos a entender esto al ocaso de nuestros años. Porque muchas veces cuando estamos jóvenes no somos conscientes. Pero eso lleva a que también uno vaya madurando. Por eso los viejos siempre dicen, yo quisiera tener la edad que tú tienes, ¿con qué? Con el conocimiento o la sabiduría o la experiencia que yo poseo. Pero nosotros no le colocamos atención a eso, ¿cierto? Porque nosotros decimos, nadie experimenta en cabeza ajena. Entonces, familia, el mundo nos quiere vender familias unidas, ofrece prosperidad económica, títulos y renombre como el clímax de la felicidad. Eso es lo que hoy el mundo vende. Usted va a ser feliz cuando usted compre esta casa, cuando usted compre este automóvil, cuando usted logre llegar a este punto. Eso es lo que hoy el mundo nos vende. Y el ser humano se los compra para al final darse cuenta que ha sido engañado, porque no está la felicidad, ¿sí? Si usted cree que la felicidad suya está en casarse, cásese, para que usted se dé cuenta que en eso no está la felicidad.
Antes muchas veces se dan cuenta que se encontraron con un problema. ¿Sí? Porque es que creen que el matrimonio es un rosal. ¿Sí? Pero en el matrimonio se atraviesan luchas. En ese rosal hay espinas. ¿Sí? Y bueno, muchos dicen, no, es que a este matrimonio para ser verdaderamente feliz le hace falta es que hijos, tenga hijos, para que se dé cuenta que tampoco ese era el ingrediente que le hacía falta a su matrimonio. Cuantos hijos usted tenga, puede ser cuantas variables más usted le meta a esa ecuación para que se le complique la vida. ¿Sí? Pero son una bendición. ¿Sí? Pero en eso no está la felicidad. Porque si usted es consciente, un hijo siempre va a decir, los hijos nos sacan canas. ¿O es que usted cree que usted no le sacó canas a su papá y a su mamá? ¿O le tumbó el pelo? ¿Sí o no? Entonces, el problema no es que el mundo le venda esto al ser humano. El problema no es que el mundo le venda esto al hombre. El verdadero problema es que los que se hacen llamar iglesias le compren esta mentira al mundo y se las venda a los miembros haciéndola pasar por el evangelio. Ese es el problema hoy en día en las iglesias. Y viéndolo de esta manera, entonces Jesús viene a convertirse en ese creyente, entre comillas, en solamente un peldaño más que el hombre pisa para lograr la felicidad. ¿Sí o no? Porque ¿qué es lo que hoy nos están vendiendo esas que llaman ser iglesias? ¿Qué le están vendiendo hoy a la feligresía? Pues lo que la feligresía quiere escuchar. Y les están vendiendo que ven a Jesucristo para que su matrimonio se restaure. Ven a Jesús para que tu hijo salga de las drogas. Ven a Jesús para que tus deudas se acaben. Ven a Jesús para que te sea prosperado tu negocio. O ven a Jesús para que te asciendan en el trabajo. O ven a Jesús y tus hijos serán obedientes. ¿Sí? Ven a Jesús y muchas cosas más que tratan de vender. Pero yo les quiero decir algo. Estos son puras mentiras. Y ojo, esto no quiere decir que esto no nos pueda pasar en la vida o que esto sea malo. El problema es cómo lo están vendiendo. ¿Y cómo lo están vendiendo? El problema es que no podemos nosotros ver a Jesucristo como un tiquete que el hombre alcance o compre para alcanzar la felicidad. Eso no lo están vendiendo hoy. Compra a Jesucristo y su matrimonio se soluciona. Compra a Jesucristo y vas a ser prosperado. Nos venden entonces un tiquete para que el hombre alcance la felicidad. Y tenemos que entender, Jesús no es ningún tiquete. Jesús no es ningún tiquete. Jesús es la felicidad del creyente. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Jesucristo es la felicidad del creyente. Jesucristo no es el que me va a llevar a patrocinar, ¿cierto? Que siempre lo venden así. Jesús es mi felicidad. Y solo en Jesucristo el hombre es feliz y es dichoso, aunque no tenga absolutamente nada de lo anterior. Tenemos que ser como Pablo en Filipenses. Teniéndolo todo o teniéndolo nada, él era gozoso. Él estando en una cárcel, estando amarrado a un soldado, sin poder predicar el evangelio donde él quería ir y como lo quería hacer, él decía, estoy gozoso. Porque su gozo, ¿quién era? Jesús. Su gozo era Jesús. Y esto a nosotros entonces nos tiene que quedar muy claro. Solo en Cristo el hombre es feliz. No es un tiquete que nos lleva a la felicidad. Cristo es la felicidad. Las escrituras, por ejemplo, entonces nos enseñan acerca de los hombres dichosos o de los hombres felices. La escritura la llama a estas personas como, lo vamos a encontrar en el Sermón del Monte, lo llaman bienaventurados. La palabra de Dios nos habla que estos hombres dichosos o felices son bienaventurados.
Y esto cuando estudiamos la palabra bienaventurados, les voy a decir el nombre de una palabra, pero en sí lo que a mí más me importa que se aprendan la palabra es cuál es el significado. Cuando nosotros estudiamos las bienaventuranzas, son escritas en una forma que se llama macarismos. Sí, yo sé que cuando salgan de acá no se van a acordar de la palabra. Pero ¿qué es macarismos? Es la forma en cómo el individuo debe vivir para poder florecer en la vida. Para la forma de poder ser, ¿qué? Pleno, dichoso, ¿sí? La forma en cómo se comporta, en la forma, o sea, es todo, la bienaventuranza es todo un estilo de vida, ¿bien? Entonces, como nos vamos a dar cuenta, los términos de la palabra de Dios para hablar de las bienaventurados son completamente diferentes a los que el mundo hoy por hoy vende. Y esto nos va a llevar a que recordemos, para los que ya saben y para los que no saben, nos demos cuenta que las cosas en el reino de Dios son totalmente opuestas a los estándares de este mundo. Hay un texto, Primera de Reyes 10:8. En Primera de Reyes 10:8, en este texto del Antiguo Testamento, nos va a ilustrar muy bien a quiénes o a qué se refiere la Escritura con bienaventurados. La palabra de Dios en 1 Romanos 10:8 nos dice a nosotros, bienaventurados reyes. Sí, ¿qué dije? Perdón, es que no hay 1 Romanos, me parece muy bien. En 1 de Reyes 10:8 dice, bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen de tu sabiduría. Contextualicemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros ahí. Nos está diciendo a nosotros la palabra de Dios que son bienaventurados los hombres, son felices o son dichosos los siervos que están continuamente delante de alguien y que oyen de su sabiduría. ¿Y de quién está hablando aquí? Cuando usted lee Primera de Reyes 10, usted se da cuenta que allí la que está hablando es la reina de Saba. ¿Se acuerda que la reina de Saba fue a visitar a Salomón? Y fue a visitar a Salomón, ¿por qué? Porque Salomón tenía fama en la tierra, ¿de qué? De su sabiduría y de sus riquezas, ¿sí? Y esta mujer, mire lo que le expresa esta mujer al ver a Salomón. Le está diciendo a Salomón, ella le está manifestando que los siervos de Salomón, al mantener una relación correcta con el rey, son bienaventurados. Y miren esto, ella les está hablando que son bienaventurados, ¿cierto? Porque están continuamente delante de él, oyendo, ¿qué? Su sabiduría. Ella no está diciendo, bienaventurados todos estos hombres que tienen toda la plata, pueden disfrutar de toda la plata que tiene Salomón. No, que escuchan de la sabiduría de este hombre. Ella venía de tierras lejanas. Y ella dice, ¿cuánto más estas personas que están constantemente delante de ti? O sea, estas personas que tienen una relación correcta con el rey. O sea, que pueden, si tienen una relación correcta con el rey, pueden estar continuamente delante del rey. Pueden tener amistad con el rey. Pueden estar ante su trono, delante del rey, escuchando de su sabiduría. Sí, que pueden también comer de lo que se sirve en la mesa del rey, también. Pero que aquí lo que importa es que pueden escuchar de su sabiduría. ¿Bien hasta ahí? Entonces, según la escritura, un hombre bienaventurado o un hombre feliz es un hombre que está en una relación correcta con Dios y que tiene el privilegio de andar delante de él.
eso es una persona bienaventurada, una persona que tiene una correcta relación con Dios. Así pues que el ser feliz no se trata de las circunstancias como el mundo hoy lo pinta, que ese es el problema. Y le dije yo ahora, el problema no es que usted pueda obtener ese tipo de cosas, usted las puede obtener. El problema es que usted crea que esas circunstancias son su felicidad. ¿Su felicidad es quién? Cristo. Entonces, la felicidad no se trata de las circunstancias o de lo que podamos nosotros lograr en esta vida, sino el gozo profundo de saberse o de sentirse aceptado por Dios en Jesucristo. Porque Jesucristo es el que nos acepta por su sacrificio o nos acerca al Padre. Porque Jesucristo es la única forma que usted y yo, con la cual usted y yo podemos tener una correcta posición y una correcta relación delante de Dios. Solamente a través de Jesucristo. Y al tener eso, con base al versículo que estamos viendo, entonces somos ¿qué? Bienaventurados, felices y dichosos. Entonces la porción de la escritura con la que iniciaremos a estudiar este sermón del monte, la primera porción, ahí en el capítulo 5, ¿qué dice? ¿Qué es lo que vamos a encontrarnos de primerazo? ¿Con qué? Con las bienaventuranzas. ¿Sí? Nos vamos a encontrar entonces con las bienaventuranzas. Y aquí el Señor nos va a enseñar de manera detallada acerca de quiénes son los hombres bienaventurados o felices. Y de una vez vamos a notar que los estándares de felicidad o de ser dichoso son muy diferentes a los que este mundo están creyendo. Con la encuesta inicial que yo hice, nos dimos cuenta que cuáles son los estándares que este mundo usa para poder ser feliz, ¿sí o no? Dijimos o familia, o carros, títulos, o sea, las circunstancias. Pero mire lo que dice el Señor en Mateo 1, ¿cierto? Vamos a leer las bienaventuranzas para que miremos nosotros cuáles son, ¿cierto? Vamos a notar los estándares de felicidad o de ser dichosos son muy diferentes a los de este mundo. Mire, para el Señor, si usted lee el versículo 3, ¿qué nos dice a nosotros el versículo 3? Bienaventurados los pobres en espíritu. El Señor está diciendo que son felices y dichosos los pobres. Y para este mundo, así, sin entrar a profundizar, porque después vamos a entrar a profundizar qué quiere decir pobres en espíritu. El mundo, ¿qué puede decir? ¿Un pobre en espíritu podrá ser feliz? No, el rico en espíritu es el que tiene que ser feliz. Pero el Señor está diciendo, el pobre en espíritu es feliz, es dichoso y trae una promesa. Si usted se va al versículo 4, ¿qué dice? Feliz, vea la contrariedad. Feliz el que llora, dice el Señor. Mire lo diferente a lo que el mundo dice. Feliz, ¿quién es? El que más duro ríe. Feliz, ¿qué es? El que tiene la sonrisa de oreja a oreja. Pero no, según la palabra de Dios dice que el feliz y dichoso es aquel que llora. ¿Pero que llora qué? Lo vamos a ver en el momento que profundicemos en esta bienaventuranza. Si usted se va a la 5, dice bienaventurados los mansos. ¿Qué característica tienen los mansos? Oiga, que se deja mangonear, que es como bobo, dígame otro sinónimo. Que son de temperamento muy suave, como quien dice, pues sí, que son como vos, pero son muy buena gente. Digámoslo pues como están diciendo por allá atrás, pero es como dice una persona que encarna a esa persona, una persona mansa, ¿quién era en la palabra de Dios? ¿Una persona qué? Humilde. ¿Quién era manso? Moisés dice que Moisés es una persona mansa, ¿sí? Y el Señor está diciendo a ese que el mundo tilda de bobo, a ese que el mundo tilda de que todo el mundo se la... ¿Qué puede pasar en el manso? Que todo el mundo se la monta, ¿sí o no? El Señor está diciendo, ese es feliz, ese es dichoso. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y así vamos a encontrar en cada una de las bienaventuranzas. Dice, bienaventurado el que tiene hambre. ¿Quién es feliz cuando está hambriento? Ninguno.
El Señor dice, bienaventurados ¿quiénes? Los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados que los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución. Mientras usted lo estén persiguiendo, versículo 10 es ese, ¿usted puede estar feliz? Pues la iglesia, la primera iglesia, eran felices cuando eran perseguidos. Dicen que morían en el circo romano con una sonrisa mirando al cielo, porque estaban haciendo ¿qué? La voluntad de aquel que se fue. Así que entonces cuando nosotros leemos estas bienaventuranzas, cuando nosotros comenzamos a leer desde el versículo 1 que dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñó diciendo, bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Empieza el Señor a decir. Entonces, como en esta serie, en el día de hoy estamos haciendo una introducción. Antes de entrar a estudiar lo que nos van a hablar a nosotros las bienaventuranzas y todo lo que hay en este sermón del monte, nos es necesario a nosotros contextualizar en qué lugar de la escritura usted y yo nos encontramos y hacer algunas anotaciones preliminares para poder comprender en dónde estamos posicionados. Estamos en Mateo ¿qué? 5. En Mateo 5, Mateo ya nos ha narrado a nosotros la genealogía de Jesús. Mateo ya nos hablaba a nosotros acerca de que Jesús fue bautizado. Mateo ya nos ha dicho a nosotros de que el Espíritu Santo, que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y fue tentado. Mateo ya nos ha hablado en esos primeros 4 capítulos que Jesús comenzó la vida, su vida pública, que él ha estado por Galilea predicando acerca del arrepentimiento y que el reino de los cielos se había acercado. Jesús ya tenía discípulos, Jesús ya tenía seguidores y dice aquí que Jesús se sentó a predicarle a ¿quiénes? A sus discípulos, a enseñarles a sus discípulos. Entonces, aunque el Sermón del Monte se encuentra en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, también se puede encontrar fragmentos en los otros evangelios, porque es improbable que el Señor lo haya pronunciado solamente una vez cuando estuvo en el monte. Recuerde cuál era la forma de aprendizaje de los judíos. ¿Cuál era la forma de aprendizaje de los judíos? La repetición. Ellos no eran, ¿cómo? ¿Qué dijo? Tomo nota. No, era la repetición que a ellos se aprendían las cosas. Entonces, como es sabido, él repetía muchas veces las verdades que enseñaba y probablemente predicó este mensaje en el Sermón del Monte y en muchas otras más ocasiones. Solamente con que usted vaya a Lucas en el capítulo 6, en el 16 y 26, no es necesario buscarlo, pero si quiere lo puede buscar. Allí en Lucas nos está hablando a nosotros de qué. Nosotros, versículo 17, a partir del 17. Allí Lucas nos está hablando a nosotros de que Jesús comenzó a predicar también. Y está hablando acerca de una parte de lo que es el Sermón del Monte. Pero mire que Lucas nos dice a nosotros que Jesús en esta ocasión no se encontraba en un monte, se encontraba ¿en dónde? En una llanura. Esto nos muestra entonces a nosotros de que el Señor no solamente lo predicó en el monte, sino en una llanura, de pronto a la ribera de un río, en muchas diferentes, y que cuando Lucas lo está escribiendo, lo está trayendo de un momento diferente al que Mateo lo está trayendo. Ahora bien, estamos en el Evangelio de Mateo y Mateo tiene un objetivo. Todo evangelio tiene un objetivo. Bien, Mateo, estamos en este evangelio y lo particular de este evangelio es que Mateo nos está narrando a nosotros la venida de un rey. Eso es lo que Mateo está narrando en su evangelio. El tema central del evangelio de Mateo puede resumirse en el rey y en su reino. Eso es lo que Mateo nos está hablando a nosotros. Mateo tiene un propósito en lo que él está escribiendo. Tiene un propósito principal de escribir. ¿Y a quién les está escribiendo Mateo? A los judíos.
Mateo le escribe a los judíos para que ellos reconozcan que el rey prometido en el Antiguo Testamento ha venido y ha traído su reino, y que ese rey es nada más y nada menos que Jesús. Ese es el objetivo de Mateo, decirles: escuchen, judíos, ¿se acuerdan del rey prometido? ¿Se acuerdan de su reino? Ese rey prometido es Jesús. Jesús es el rey y Él está anunciando ese reino. Entonces, para ver esto, nosotros podemos leer lo que nos dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Mateo 21. En Mateo 21, del 1 al 9. En Mateo 21, del 1 al 9, nos dice la palabra de Dios, nos está narrando en estos versículos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Sí? Dice que cuando se acercaron a Jerusalén, ya estamos en la última semana de la vida pública de Jesús. Última semana. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallarás una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Versículo 4 dice: ¿qué dice Mateo? Mire cómo cumple con su propósito. Oiga, judíos, lo que les estoy narrando, ¿se acuerdan cuando Jesús iba a entrar? Todo esto, versículo 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: 5, decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Eso es lo que él estaba citando, versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y dice el 8, y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino, y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana las alturas. Mire que de lo que acabamos de leer, hay 2 cosas que sobresalen en este pasaje. Primero, para el evangelista, para Mateo, un hombre inspirado por el Espíritu Santo de Dios, Jesús estaba cumpliendo la profecía de un profeta. Él lo dice, ¿cierto? Versículo 4. Y estaba cumpliendo la profecía ¿de quién? De Zacarías, cuando Zacarías hablaba del rey que vendría. Y eso es lo que Mateo les está dejando claro a los judíos que lo leían. Y otro segundo concepto es: el pueblo reconocería por lo menos en este momento, temporalmente, que este era el hijo de David, ¿cierto? Por eso clamaban que Hosana, el hijo de David. Ahora bien, ¿qué quería decir Hosana, el hijo de David? Cuando ellos se refieren a Jesús como el hijo de David, lo que estaban haciendo era reconociendo a Jesús como el rey prometido. Ellos, al decir eso, al pronunciar eso, ellos también estaban reconociendo, conscientes o no conscientes, ellos estaban con su boca cumpliendo, ¿cierto? También otra promesa, que le había hecho Dios ¿a quién? A David. Segunda de Samuel 7, 12, 13. Segunda de Samuel 7, 12, 13. Dice la palabra de Dios: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual
procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. 13. Y edificará casa a mi nombre y yo afirmaré, oiga, para siempre el trono de su reino. Entonces, este es pues lo que Mateo está trayendo. El evangelio del rey y las bienaventuranzas hacen parte del sermón del monte, el cual podemos llamar el sermón del rey. ¿Bien hasta ahí? ¿O se me están durmiendo? ¿No? Bueno. Entonces, ¿de qué trata el sermón del rey? Ya dijimos, aquí estamos hablando del sermón del rey. ¿De qué trata este sermón del rey dado allí en el monte, en este monte? ¿Qué dijo en aquella ocasión el Señor? Uno puede dividir este sermón del monte que vamos a estudiar en los versículos, capítulos 5, 6 y 7, nosotros lo podemos dividir en 3. El primero es el que vamos a empezar a estudiar la próxima reunión. De la primera parte la constituye ¿qué? Las bienaventuranzas, que ya las hemos medio visto por encima. Y las bienaventuranzas uno podría llamarlas en sí como el carácter de los ciudadanos del reino. Eso es lo que vamos a ver nosotros en las bienaventuranzas. Luego vamos a ver la segunda parte, que es la más amplia o la más larga, en la cual vamos a ver varias cosas, ¿cierto? Que ahorita más adelante vamos a mirar. Jesús va a hablar acerca del comportamiento que deben tener aquellos que hacen parte de ¿qué? De su reino. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta segunda parte. Y el tercero, en la parte final del sermón, el rey hace un contraste entre los ciudadanos del reino y los que no son ciudadanos de su reino. Él hace un contraste, o sea, un contraste entre los ciudadanos del reino de las tinieblas con respecto a los ciudadanos del reino de los cielos. Eso es cómo va a finalizar el sermón del monte, dividido en 3, ¿ok? Entonces, en esta tercera parte del sermón, con la cual vamos a concluir, es la que con la que concluye el Señor. Se encuentran las palabras claves, por ejemplo, en Mateo 7. Váyase en su Biblia a Mateo 7, por favor. Mateo 7. En Mateo 7, 17 nos dice a nosotros la palabra de Dios lo siguiente. Dice: así todo árbol bueno da frutos ¿qué? Buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno, óigame, un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Bien, y luego en los versículos 21, de ahí mismo del 7, 24 y 26, el Señor dice, en el 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, escuche, la voluntad de mi Padre, son los que van a entrar en el reino de los cielos. En el versículo 24 nos dice a nosotros: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé como ¿quién? Como el hombre prudente. Versículo 26, pero el que las oye y no las hace, lo compararé como el hombre insensato. ¿Y por qué estoy profundizando en esta tercera parte? Porque es importante, porque esta tercera parte del sermón es clave, porque marca la evidencia entre los que son y los que no son. ¿De qué? Del reino que él viene a anunciar. Pero aquí está el error que hay que evitar al exponer el sermón del monte. Muchos se han equivocado al pensar que el sermón del monte nos muestra la manera de nosotros poder ser salvos, o de la manera de cómo hacer parte del reino de los cielos. Ver el sermón del monte de esta manera es totalmente contrario al propósito del mismo. Hay personas que piensan que para hacerse cristianos deben vivir cumpliendo de manera cumplida lo que está aquí expresado, y eso es falso. Nadie puede ser cristiano
intentando obedecer las demandas del rey en su sermón. Y la razón es muy sencilla. Nadie que no sea cristiano puede obedecerlo por más que se esfuerce. ¿Sí me hago entender en ese punto? Porque solamente aquel que es cristiano, Dios lo capacita para poderlo hacer. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Pues bien lo dice la palabra de Dios en lo que estábamos viendo. No puede el árbol malo dar buenos frutos. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. Solamente el que es buen árbol puede dar buenos frutos. ¿Sí? Entonces, lo que nos enseña el Sermón del Monte es que solo los ciudadanos del reino de los cielos, los súbditos del gran rey, aquellos bienaventurados, aquellos hombres dichosos y felices, pueden vivir conforme a la demanda del rey que está colocando en este sermón. ¿Claro hasta ahí? Vamos a ver una cita que está en una diapositiva, que es acerca, yo les recomiendo este libro. Si usted lee este libro en paralelo de que estamos viendo nosotros este Sermón del Monte, usted va a extraer cantidades, me puede hacer preguntas, ¿sí? Y es el libro, está aquí, es el Sermón del Monte de John Stott. Usted lo puede leer, ¿sí? Usted lo puede leer y mire lo que dice con respecto a lo que venimos diciendo, que solamente los cristianos pueden cumplir lo que el rey está mandando. Solamente los ciudadanos del reino están capacitados para poder cumplir lo que el rey está demandando. Porque un árbol malo no puede dar buenos frutos, pero un árbol bueno sí da buenos frutos. ¿Y qué dice John aquí? Nos está hablando, las normas del sermón no son ni fácilmente alcanzables por todos los hombres, ni totalmente incalzables para cualquier hombre. Colocarlas fuera del alcance de cualquiera sería ignorar el propósito que Cristo tuvo al predicar el sermón. Decir que están al alcance de cualquiera sería ignorar la realidad del pecado del hombre. Pueden ser alcanzados, ojo, pero solo por aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento que Jesús presentó ¿a quién? A Nicodemo, como la condición indispensable para ver y entrar en el reino de Dios. Porque solamente a través del nuevo nacimiento nosotros recibimos vida y el Espíritu Santo viene a hacer una obra regeneradora en cada uno de nosotros. Eso es lo que tiene que quedar claro con esto de esta tercera parte. En otras palabras, el Sermón del Monte no se trata acerca de moralidad cristiana, se trata de una fe vivida. Y un aspecto muy importante del Sermón del Monte es que nos ayuda a examinarnos a nosotros mismos. Yo quiero que a medida que usted y yo vamos estudiando el Sermón del Monte, nosotros nos vayamos examinando con base a lo que el Señor nos va a estar hablando, confrontando con cada una de las cosas que allí Él está hablando. Yo sé que ya muchos han leído el Sermón del Monte. Muchos han leído el capítulo 5, 6 y 7. Los caballeros estamos haciendo una lectura bíblica del Nuevo Testamento en un año, ¿cierto? Hombres, ¿cuál fue la porción bíblica del día de hoy? Mateo 5. Gracias. Esto aquí colocaron una cara como que no me voy a preguntar. ¿Sí? Gracias, Nico. Mateo 5. Y entonces, yo sé que ya algunos han pasado por Mateo 5, 6 y 7. Y nosotros sabemos que al leer el Sermón del Monte nos vamos a dar cuenta que Cristo no baja los estándares de la ley. Cristo vino más bien a aumentar esos estándares, aunque lo criticaban de que Él vino a abolir la ley, ¿sí? Sino que Él lo subió a otro nivel. ¿Y por qué? Porque si usted se va, por ejemplo, a Mateo 5, 21 y 22,
allí nos dice, por ejemplo, Jesús nos está hablando a nosotros lo que dice la ley. Dice, Mateo 5, 21, 22, nos dice, oíste, ¿bien? ¿Todavía no? 21, listo. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Qué dice eso? Esa es la ley. La ley dice eso. Pero mire lo que dice el versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sí ve? ¿Sí ve los estándares? ¿Cómo él los está subiendo? Y usted me va a decir, no, es que eso es imposible. ¿Sí? Pero los que pertenecen al reino de los cielos, el Señor los va a capacitar para eso. Entonces, eso es solamente un ejemplo de los tantos que vamos a encontrar en el Sermón del Monte, en donde el Señor no es que baje el listón, sino que lo sube, lo sube. Concluyo con dos cositas, versículo 1 y 2. Vamos, Mateo 5, 1, 2, para hacer parte de esta introducción. Mateo 5, 1, 2 nos dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Esto es como comienza el sermón del monte. Después de que Jesús fue bautizado, pasó en el desierto, fue tentado, arrancó su vida pública, el Señor dice que viendo la multitud subió al monte, sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Cuando nosotros leemos estos dos versículos de que Jesús subió al monte y se sienta y abre su boca para enseñar, muchas veces, o la mayoría, tomamos esto muy a la ligera, estas palabras, porque no hay nada más normal que sentarse y abrir la boca si usted lo que quiere es enseñar. ¿Sí? ¿Cómo queda uno enseñando con la boca cerrada? Me dice Mateo, pero ¿para qué escribiste eso? Pareciera que estas palabras sobraran o que están ahí simplemente para ilustrarnos un poco como el ambiente en donde estaba Jesús. Pero una de las características que tiene el evangelista Mateo es que muchas veces nos dice cosas que pueden ser simples, pero tienen un gran sentido, tienen un trasfondo muy importante. Así que esas palabras tienen fuerza y significado que nos pueden a nosotros pasar por alto, y esto hace parte de la introducción. Era muy común en aquella época, primero voy a decir lo primero que quiero decir es lo siguiente. Jesús, el reino de Dios funciona todo al contrario. ¿Sí? Ya lo dijimos ahorita con las bienaventuranzas y lo que vamos a ver de aquí en adelante. Y es, en la antigüedad, los discípulos escogían a su maestro. Pero como en el reino de los cielos todo funciona al revés, ¿quién escogió a quién? El maestro escogió a sus discípulos, los llamó. Y no los llamó una vez, a más de uno los tuvo que llamar 2 veces. ¿Sí? Entonces, Jesús llamó a sus discípulos. Esa es una de las características pues, de lo que es el reino. Entonces, era común que en aquella época, otra cosa que hay que decir es, cuando hablamos de un maestro, hablamos de una escuela, nosotros no nos podemos imaginar a un maestro y sus discípulos o sus estudiantes sentados en un salón con un pupitre y una pizarra, ¿cierto? No era en ese sentido. Normalmente en aquella época, ¿cierto? Maestros o rabinos daban sus enseñanzas de pie o mientras iban caminando de un lugar a otro con sus alumnos. Él les iba enseñando, mientras iba caminando, él les iba enseñando. Pero cuando un maestro se sentaba para enseñar, estaba diciendo que a sus discípulos que aquello que iba a enseñar era de suprema importancia. Entonces tenemos que entender que lo que Mateo nos quiere expresar, de que el Señor se sentó, es porque les dijo, oiga, necesito toda la atención de ustedes porque lo que les voy a decir es algo muy importante. Y hago acá un paréntesis.
Jesús les está hablando aquí de la ley y les está subiendo los estándares. ¿Dónde fue entregada la ley? ¿Dónde? En el monte Sinaí. Y ahorita ellos están recibiendo nuevamente unos nuevos estándares de ley. ¿Dónde? En otro monte. ¿Sí? Entonces eso es lo que, mire que hay ahí unos paralelos que uno los puede ir observando a medida que va estudiando la palabra de Dios. Entonces, lo que Mateo expresa al sentar, lo que Jesús hace al sentarse, o el evangelista quiere expresar, es que la enseñanza que iba a dar era de carácter oficial. ¿Sí? Y cuando Mateo usa la expresión abrió su boca, está haciendo ahí, recurre a un semanticismo que expresa la idea de solemnidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está queriendo decir el escritor bíblico aquí a nosotros? Lo que el evangelista nos quiere decir es que la enseñanza que viene a continuación es una enseñanza de un alto grado de importancia y solemnidad al cual debemos prestar la mayor atención posible. Y eso es lo que yo quiero que ustedes se vayan de aquí hoy con algo en la mente. Lo que vamos a estudiar en este Sermón del Monte es algo muy importante, algo que el Señor está predicando a esos discípulos de ese reino que Él vino a anunciar. Pocas palabras entonces, en pocas palabras, ese es el discurso del Rey de los cielos y según viene siendo solemne, ¿cierto? Y sigue siendo, porque cada vez que nosotros nos sentamos y abrimos la boca para predicar la palabra de Dios, ¿cierto? El Rey está hablando, el Rey está predicando y el Rey está dando instrucciones a su pueblo, a aquellos que hacen parte de su reino. Y eso es lo que el Señor quiere a través de lo que estamos nosotros aprendiendo o exponiendo con el Sermón del Monte. Que hace 1000 años Jesús habló y que hoy Jesús sigue hablando, porque es un Rey que está vivo y está reinando. Y está teniendo cuidado de su reinado. Y Él quiere que sus súbditos entiendan cuáles son las características que deben de vivir aquellos que hacen parte de ese reino. Y que Él no nos va a pedir a nosotros algo que es imposible. Él nos capacita a través del Espíritu Santo para que las podamos cumplir. Amén. Finalizo con una diapositiva. ¿Qué vamos a ver en este Sermón del Monte? En este Sermón del Monte, siguiente, vamos nosotros a ver 5 capítulos, 5, 6 y 7, 3 capítulos. Vamos a arrancar con las bienaventuranzas, luego vamos a hablar acerca de la luz y sal, vamos a hablar acerca de Jesús y la ley, y luego nos vamos a meter nosotros, Jesús el odio, Jesús el adulterio, el divorcio. Jesús va a tocar temas, o sea, Jesús no va a decir, no, este tema es muy controversial, no lo hablemos porque de pronto nos dejan solos. No, Él está hablando la verdad. Y lo peor, lo va a subir a otro nivel. O sea, doble razón para decir, ese man está loco. Pero Jesús está hablando la verdad y está diciendo, en mi reino las cosas son así. Bien, Jesús va a hablar entonces de los juramentos, de la venganza, del amor, del dar. Va a hablar acerca de la oración. Vamos a hablar o vamos a exponer en este Sermón del Monte esa oración tan famosa, tan linda, pero que hay veces como la volvimos en una repetición de la repetidera, no le colocamos atención, y es el Padre Nuestro. ¿Sí? Vamos a hablar del Padre Nuestro, vamos a hablar del ayuno. No está Joel nos va a ver o nos está viendo. Joel, vamos a hablar del ayuno, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de Jesús y la plata, el dinero, la ansiedad. Una sociedad que vive ansiosa. ¿Qué es lo que hoy más común nosotros escuchamos? Ay, es que estoy como ansioso, necesito comer. ¿Sí? Y entonces vamos a hablar de la ansiedad. No era un tema nuevo. Vamos a hablar de Jesús y la crítica. Vamos a Jesús y la regla de oro. ¿Sí? Jesús y la regla. ¿Cuál es la regla de oro? No se lo pierdan, lo vamos a hablar. Jesús y las 2 puertas. El que entra por la puerta amplia y la puerta estrecha. Vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hablar de Jesús
Y los frutos, hoy tocamos un poquito de eso. ¿Y qué es? Que el árbol bueno da frutos buenos y que el malo da frutos malos. Vamos a profundizar en eso. Y vamos a terminar con los dos cimientos. El que hoy también tocamos un poquito, que el que escucha y las hace es prudente, el que la escucha y no la hace es insensato. Eso es lo que vamos a estudiar y yo les invito a que no se pierdan ninguna de las charlas acerca de este Sermón del Monte porque está muy, pero muy especial. Amén. Yo los invito a que nos coloquemos en pie y hagamos una oración. Hoy también es sábado de acción de gracias. Hoy también es sábado de acción de gracias. ¿Dónde está Liz? Ok. Hoy es sábado de acción de gracias y también vamos a compartir la Santa Cena. Yo siempre hago la aclaración. La Santa Cena, cada quien tiene que ser consciente que es ser digno de consumir la Santa Cena. Que solamente aquellos que hacen parte del reino de los cielos, que son hijos de Dios, son invitados a comer del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. De que cuando usted y yo comemos, cuando tomamos del vino, recordamos la sangre que es la señal del nuevo pacto. Y que nosotros tenemos que entonces, vuelvo y repito, saber que si estamos en pecados o no dignos de recibir la Santa Cena, no hay ningún problema. Colóquese a cuentas con el Señor y cuando sea el momento, reciba de la Santa Cena. Repartamos entonces a aquellos que la quieran recibir, ¿sí? Y que entiendan la solemnidad de lo que es comer del pan y del vino, que recordamos la labor tan maravillosa que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. Recordemos entonces que la sangre que Cristo derramó fue el precio que Él pagó por cada uno de nosotros. Que Él representa ese cordero que quita el pecado del mundo. Que Él, con su sacrificio, como lo decíamos ahorita, Él nos acercó al Padre. Él nos colocó en un correcto posicionamiento y en una correcta relación con Dios. Y por eso usted y yo somos bienaventurados. Y que cuando usted y yo estamos tomando y comiendo del vino y del cuerpo y del pan, estamos nosotros entonces recordando aquel momento de cuando Jesús estuvo allí en el aposento alto, sentado con sus discípulos. Hagamos una oración por el tema y continuamos entonces compartiendo el pan y el vino. Señor Dios, yo te doy gracias, Padre, por lo que tú hoy nos hablas en tu palabra, lo que tú hoy nos enseñas, Señor, acerca, papá, de lo que es el Sermón del Monte. Señor, nuestros corazones quedan sedientos al escuchar, Señor, de todas las cosas tan maravillosas que tú nos vas a enseñar. Puede que algunas ya las hayamos escuchado, ya las hayamos leído. Pero te quiero pedir, Espíritu Santo de Dios, que tú nos permitas que esta iglesia sea transformada, Señor, con esta predicación de lo que es el Sermón del Monte. Que tú nos ayudes a entender cuáles son las características que deben de tener cada uno de aquellos individuos que hacen parte del sermón, que hacen parte del reino de los cielos. Y por eso yo te quiero pedir, bendito Dios, que tú nos ayudes entonces a preparar nuestros corazones y a ser conscientes, Señor, de que lo que tú nos vas a exponer en tu palabra será enriquecedor para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Ahora yo le invito a que usted entonces tome en la mano el pan y que usted, tomando el pan en su mano, usted recuerde
que este es el pan que recuerda el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo le decía a la iglesia de Corinto: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Tomando el pan y mirándolo, démosle gracias al Señor, porque Él lo partió y Él lo repartió. Y Él nos invitó a que nosotros lo comamos y que entendamos que esto es como su cuerpo, que por nosotros fue partido, lacerado y triturado. Y Él dice que comamos de ese pan y conmemoremos entonces ese hecho o ese acto que Él hizo allí en el Calvario por nosotros. Yo los invito que usted, en memoria del Señor, coma del pan. Dice que asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Y esa copa, que es roja como esta que tenemos en nuestras manos, Él dice que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto, dice Él, todas las veces que la bebieren, en memoria de Él. Y recordemos que este fue el precio que Él pagó por cada uno de nosotros. Yo los invito a que tomen de la copa. Así pues, que todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Así es, Señor. Ansiosamente, Señor, te decimos, ven pronto y ayúdanos que mientras esto suceda, Señor, nosotros nos preparemos y seamos esa iglesia que esté limpia, blanca y sin mancha. Te alabamos y te bendecimos y nos quedamos en tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denme un fuerte aplauso al Señor.